Ahí está. Bueno, retomando, nosotros decíamos que si nosotros consideramos un flujo, le voy a borrar y vamos a comenzar de nuevo. Si nosotros consideramos un flujo dentro de una tubería, pero el tamaño de la tubería no es uniforme, quiere decir que en un punto nosotros vamos a tener un corte transversal donde vamos a tener un área uno. Y más adelante dentro de la misma tubería, si nosotros hiciéramos otro corte, vamos a tener un área número 2. Primer punto, quiere decir que la tubería no es uniforme. O sea, lo angosto o lo ancho de la tubería va a ir cambiando. En este caso se fue incrementando. Pero como primer punto, nosotros tenemos que el corte transversal del área uno va a ser diferente al corte transversal del área número 2. Pero el fluido, de todas formas, va a pasar por en medio de todo el tubo, ¿no? Y la cantidad de fluido que nosotros estemos pasando por todo el tubo viene siendo la misma. Si nosotros nada más vamos a suponer, si suponemos que por el área uno están pasando 10 litros, vamos a suponer que sea de agua, ¿no? 10 litros de agua sobre segundo, pero estamos dentro del tubo, aunque el tubo se vaya haciendo más grueso, más ancho, no importa. La cantidad de agua que va a pasar, en este caso por el punto número uno, que sería 10 siempre y cuando estamos tomando en cuenta de que ya estaba lleno, ¿eh? Porque no me vayan a decir, pero apenas va avanzando el agua y todavía no llega. Vamos a suponer que ya la tubería se encuentra llena de agua. Abrimos en un tiempo que le vamos a llamar T1 o le vamos a llamar T0 para comenzar. En T0 ya la tubería previamente ya estaba llena de agua. En T0 yo abro la llave y determino que están pasando 10 litros de agua por un segundo o en cada segundo por el corte transversal del área uno. En ese instante, en el punto T2 o en el punto 2, nosotros vamos a tener que también en este punto deben de estar pasando 10 litros de agua en un segundo. Hasta aquí vamos bien, Sí, profe. ¿sí? Ahora, si nosotros determinamos o lo queremos analizar con respecto a un intervalo de tiempo, aquí ya le pusimos 10 litros de agua por segundo, ¿no? Pero si nosotros nos fuéramos en un pequeño corte transversal muy pequeño, entonces diríamos cuánta agua pasa en un incremento de tiempo. Al incremento de tiempo, nosotros le vamos a llamar delta T. Entonces, nuestro delta T viene siendo un incremento con respecto al tiempo. Hasta aquí también vamos bien. Pero resulta que el agua se va a desplazar una determinada distancia en ese tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un delta X. Y delta X viene siendo un incremento o una variación pequeña, pero una variación ¿de qué? Pues de distancia. Entonces, si nosotros viéramos las variaciones, estrictamente hablando, ¿en qué se mide las variaciones de tiempo? ¿Y en qué mediríamos las variaciones de distancia? Metros. En metros. Entonces, nos quedaría una pequeña fórmula en donde nosotros detendríamos a qué sería igual la velocidad. Porque nosotros podríamos llegar a calcular, en este caso, la velocidad.
de acuerdo a sus clases de física de la secundaria, ¿a qué viene siendo igual la velocidad? Distancia por tiempo. Ajá, bueno, distancia sobre tiempo, ¿no? Sí. Pero en este caso Distancia nosotros, sobre tiempo. ajá, entonces vamos a analizar la fórmula que tenemos en la parte de arriba. La fórmula que nosotros tenemos en la parte de arriba, diríamos que se está moviendo una distancia. Aquí la voy a colocar en color rojo, pero fíjense, esto de aquí, esta distancia que se movió con respecto al tiempo, en realidad, si yo despejara aquí la parte de la distancia, me estorba el tiempo, ¿están de acuerdo, no? Entonces, ¿a qué sería igual la distancia? ¿A qué es igual la distancia? Si yo despejo la distancia, a qué me queda? ¿A qué sería igual la distancia? De la A la fórmula que nosotros velocidad tenemos por el aquí. tiempo. Exacto, nos queda que es igual a la velocidad por el tiempo, pero en realidad nosotros a la distancia le estamos llamando delta x, porque es una variación de distancia. Y la variación de distancia va a ser igual a la velocidad que nosotros tenemos, que en este caso viene siendo la velocidad 1, porque lo estamos viendo en el punto 1, multiplicado por la variación que nosotros tenemos con respecto del tiempo. Y de esa forma, nosotros tenemos que esta fórmula que nosotros acabamos de obtener de nuestras clases de física de secundaria es la explicación de por qué tenemos nosotros esta fórmula de aquí. Bueno, la voy a colocar de otro color. Entonces, se vendría siendo la explicación de por qué viene siendo esta fórmula. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, lo único que hicimos fue decir, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que X, la amplitud, no, bueno, sí, X es la distancia. Es una distancia, así es. Ah, ok, Entonces, vale, gracias. tendríamos una variación de distancia y tendríamos una variación del tiempo. Pero hay algo importante. Si nosotros cambiamos el área, en este caso, si ustedes pueden observar, en este caso, delta x1, que nosotros tenemos aquí, lo voy a colocar en rojo, delta x1 comparado con delta x2, ¿quién es más grande? Bueno, ¿quién está abarcando más distancia? ¿El delta x1 o el delta x2? Delta X2, ¿no? No, el delta x2 se ve más pequeño, ¿no? O al menos que esté mal. Ah, cierto, sí. ¿Sí? el- ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que el corte transversal perdón, de área 1 es más pequeño. O sea, nosotros tendríamos que el área 1 comparada con el área 2, el corte transversal del área 2 viene siendo más grande que el área 1. ¿Están de acuerdo? Pero como al final de cuentas se están pasando 10 litros, vamos a suponer. Bueno, lo estamos tomando en cuenta que nosotros propusimos 10 litros, pero en realidad no estamos tomando los 10 litros, ¿no? Es una pequeña variación del líquido. Lo que quiere decir es que lo que está de azul viene siendo el líquido. Lo que está de azul es, si yo lleno, bueno, vamos a suponer que esta parte viene siendo mis 10 litros de agua, ¿no? Pero para que yo coloque 10 litros de agua en un corte donde tengo un área más pequeña, lógicamente están ocupando una distancia más grande, porque mi tubo estaría así. Entonces, en todo esto ya caben mis 10 litros. Pero si yo tomo en cuenta
el área 2 y el área 2 es más grande, fíjense muy bien, o sea, es mi tubo y está siendo más grande, con menos distancia yo también podría llegar a tener mis 10 litros. O sea, la cantidad de líquido es la misma. Está cambiando el espacio que están ocupando porque estamos aumentando las áreas. ¿Están de acuerdo? Pero la cantidad de líquido que nosotros tenemos aquí, la cantidad de líquido que nosotros tenemos aquí, comparada con la cantidad de líquido que nosotros tenemos aquí, es la misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces nosotros tenemos, si el área 1 es el área de la sección transversal de la región 1, la masa del fluido contenida en esa región sombreada, perdón, el de la izquierda, en este caso, la masa de aquí, o sea, los 10 litros que yo tengo aquí, le voy a llamar M1, masa 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué masa? Porque es la cantidad de algo que nosotros tenemos aquí, adentro, en este caso la cantidad de fluido. Vale, está bien. ¿Sí? Entonces, la masa 1 viene siendo igual, o sea, lo que yo tengo de cantidad de agua viene siendo igual a la densidad que nosotros tenemos de el área 1 por la distancia 1. O sea, todo lo que está ocupando mi delta X1. ¿Sí, más o menos? Pero yo cambio y yo sé que mi delta X1 viene siendo igual a la velocidad 1 por el incremento del tiempo. Entonces, yo lo único que voy a cambiar, lo voy a poner más abajo. Todo esto es lo mismo, ¿eh? En este caso, yo estoy haciendo que masa 1 viene siendo esto de aquí. Y después lo único que voy a cambiar es el delta X1. En lugar de poner delta X1, le voy a poner velocidad 1 por el incremento del tiempo. Entonces me quedaría que esto sería igual a la densidad del área 1 multiplicado por la velocidad 1 por el incremento del tiempo. Entonces, donde en este caso ρ viene siendo la densidad invariante del fluido. De igual modo se tiene la parte de la derecha. Y de la parte de la derecha me va a quedar igual. La única diferencia es que va a ser con respecto a el área 2. Entonces esto va a ser igual a la densidad del área 2 por la velocidad 2 por mi incremento del tiempo. Pero vamos a ver algo interesante. Lo interesante de aquí es que están de acuerdo que el líquido que yo tengo a la izquierda en el punto 1 es el mismo líquido que yo tengo a la izquierda en el punto 2. ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esta de aquí, o sea, al final de cuentas, yo voy a decir, se están pasando 10 litros por segundo, debe de ser igual a 10 litros por segundo en el área 2. Lo interesante de esto, aunque nos olvidemos de todo, si quieren después lo leen esta parte de aquí arribita, los últimos dos renglones, pero lo interesante de esto es que yo lo que estoy diciendo es, a la izquierda yo tengo una determinada cantidad de flujo y a la derecha, en el corte número 2, tengo otra determinada cantidad de flujo.
pero mi cantidad de flujo es la misma. O sea, si a la izquierda en el área 1 yo tengo 10 litros que pasan por un segundo, a la derecha en el área 2 yo también tengo 10 litros que pasan por un segundo. Pero si yo quisiera despejar, eh, están pasando en el mismo tiempo. Es decir, si yo estoy diciendo que pasan en un segundo, mi delta t de la izquierda es igual al delta t de la derecha. ¿Están de acuerdo? Si yo lo quisiera despejar, yo puedo pasar, en este caso, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo pasar este delta t, lo puedo pasar a la derecha, o este delta t lo puedo pasar a la izquierda. Y me quedaría un delta t entre un delta t. ¿Y cuánto es lo mismo entre lo mismo? 1. 1. Pero eso también me pasaría porque están de acuerdo que la densidad de mi fluido, o sea, si estoy hablando que está pasando un fluido a través de esa manguera o de ese tubo, pues es el mismo fluido que yo tengo del otro lado. O sea, porque por toda la sección está pasando el mismo fluido. Entonces la densidad del fluido es la misma. O sea, si es de agua, es agua en el corte transversal 1 y es agua en el corte transversal 2. Si fuese aceite en el transversal 1, también sería aceite en el transversal, en el corte transversal número 2. ¿Vamos bien? Si yo despejo y yo mando mi densidad, la paso a la izquierda o esta densidad la paso a la derecha, me volvería a quedar densidad entre densidad, y es la densidad propia del líquido que esté pasando. Realmente aquí estamos suponiendo que era agua, pero pudo haber sido aceite, pero el aceite está en toda la parte de esta sección. ¿Y cuánto sería la densidad ideal de un líquido o de un fluido entre la misma densidad, pero del mismo líquido, del mismo fluido? ¿En cuánto nos quedaría? ¿Cuánto sería densidad entre densidad? Al igual que cuánto 1. fue excelente, me quedaría 1. Entonces, al final de cuentas, yo lo que estoy realizando sería, le lo voy a poner de color rojo, yo estaría diciendo, esta delta T se va con esta delta T y esta densidad se va con esta densidad. Y en realidad, fíjense lo que me quedó. ¿Qué es lo que me quedó? Lo que me quedó es lo que me interesa, que es una ecuación. Y esta ecuación me quedó como que el área 1 multiplicada por la velocidad 1 debe de ser igual a el área 2 multiplicada por la velocidad 2. Y debo de entender algo, que el número que me dé de multiplicar el área 1 por la velocidad 1 igual a el área 2 por la velocidad 2 para casos específicos. O sea, si estoy hablando de un tubo, si estoy hablando de el mismo líquido que está pasando por ese tubo o por esa tubería, me tiene que dar o me tiene que entregar una constante. O sea, me tiene que dar el mismo número. No sé qué número me dé porque va a depender del área y va a depender de la velocidad con que esté pasando, pero al final lo que estoy diciendo es que ya no me interesa la densidad. Ahora lo que me interesa es, inclusive ya ni tanto me interesa la presión, ¿no? Que sí la puedo llegar a determinar, pero lo que me interesa es que si yo multiplico el área 1 por la velocidad 1 que está pasando el fluido en ese corte, debe de ser igual a el área 2 multiplicado por la velocidad del fluido que tiene en ese corte. Y ese debe de ser una constante. ¿Sí, más o menos? En realidad, lo que me interesa a mí es esta fórmula, pero lo que acabamos de ver es por qué o de dónde salió esa fórmula. Y regresamos y ustedes observan que en la primera
parte que vimos, es la fórmula que yo les había puesto, donde tenemos área 1 multiplicado por la velocidad 1 debe de ser área 2 multiplicado por la velocidad 2, e inclusive hicimos un pequeño ejercicio donde dijimos, bueno, si yo tengo un área de 5 y una velocidad de 15 metros sobre segundo, y de repente cambia el área, se vuelve 1, en automático tiene que cambiar la velocidad. ¿Por qué? Porque la multiplicación de esto me tiene que dar el mismo número. En este caso, hace ratito, fue 75, porque nosotros tendríamos que es una constante, como ya lo determinamos aquí. Entonces, aquí lo que interesa, o la parte principal, es que tengamos esta fórmula. Pero esta fórmula, en realidad, lo que vimos ahorita fue de dónde salió o por qué llegamos hacia ella, dentro del análisis de cómo cambiaron las áreas. Y esta expresión lo que representa y se llama ecuación de continuidad para fluidos. Así se llama. ¿Y qué es lo que nos dice? Afirma que el producto del área y la rapidez del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería siempre es constante para un flujo o para un fluido incomprensible, o sea que no se puede comprimir, ¿no? La ecuación muestra que la rapidez es alta en donde el tubo es estrecho, es decir, donde el área viene siendo pequeña. Y en este caso, la velocidad o la rapidez es baja donde el tubo tiene un área grande. Pero nosotros obtenemos que el producto del área por la velocidad tiene que ver con las dimensiones del volumen por unidad de tiempo. En este caso, lo que está pasando por en nuestra tubería es un flujo volumétrico, y la relación de flujo, en este caso, está con la condición de el área multiplicada por la velocidad o por la rapidez. Sí, más o menos, o no sé si ahí tengan alguna duda. Sí, más o menos, profe. ¿Sí? Entonces, teníamos... Aquí, porque creo que se me borró una de aquí. En realidad, nosotros tendríamos lo siguiente. La ecuación vendría siendo área 1 por velocidad 1 debe de ser igual a área 2 por velocidad 2. Y estrictamente hablando, si nosotros tuviéramos un tubo y en este tubo más o menos va en esta proporción, algo así, ¿no? Y de repente cambia y se convierte en estas dimensiones, pero sigue siendo, digamos que el mismo tubo, ¿no? Por aquí va a pasar un fluido. Este fluido que pase por aquí, digamos por nuestro tubo, y va a pasar por el área número 2. Si nosotros hiciéramos un corte en este lado, lo voy a colocar de color rojo, aquí nosotros tendremos un área 1. Y si yo hago un corte aquí, yo tendría un área 2. Pero al final de cuentas, esta ecuación de continuidad lo que me dice es qué tanto de flujo volumétrico va a pasar, ¿no? Pero entonces lo que yo tendría es, si por esta sección está pasando
10 litros de agua por segundo. Aquí están pasando 10 litros sobre segundo. ¿Cuánto de agua estaría pasando por el corte transversal número 2? Pues la misma, porque no tiene a dónde irse. Entonces también sería 10 litros sobre segundo. Hasta aquí ninguna duda, No, profe. ¿no? Pero resulta algo. Lo que sí está cambiando es la velocidad. Y lo mencionamos en esta parte. Lo que está en verde. La ecuación muestra que la rapidez es más grande en el tubo donde tenemos un área pequeña y baja donde el tubo tiene un área más grande. Entonces, si están pasando 10 litros de agua por segundo, en realidad, para que se mantenga ese 10, díganme dos números que multiplicados te den 10, por ejemplo. 2 por 5. 2 por 5. Y otro, 1 y 10. 1 y 10. Si nosotros tuviéramos que el área de aquí es igual a un centímetro cuadrado, pero nosotros estamos pasando 10 litros de agua por segundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros aquí estaríamos diciendo que para que me dé 10, bueno, lo vamos a cambiar en lugar de litros, lo vamos a colocar 10 centímetros cúbicos sobre segundo. Los centímetros cúbicos viene siendo la cantidad de fluido que pasa, ¿no? Entonces, si yo tuviera 10 centímetros cúbicos de agua sobre segundo que están pasando en la sección 1, y yo tendría 10 centímetros cúbicos de agua sobre segundo que están pasando en el área número 2. Si mi área es de 1 centímetro, pues para que pasen 10 centímetros cúbicos sobre segundo, la velocidad 1, en este caso la voy a colocar de color negro, yo tendría que tener que mi velocidad 1, ¿a qué debería de ser igual? Pues en este caso a 10 centímetros sobre segundo, para que cuando yo multiplique B1 por A1, sería 1 por 10 y me dé 10, ¿están de acuerdo? Pero si el área se hace más grande, en este caso el área en lugar de ser 1 se vuelve 2 centímetros cuadrados. La velocidad, que en este caso vendría siendo la velocidad 2, tiene que disminuir y la velocidad va a bajar y en este caso se va a hacer de 5 centímetros por segundo para que cuando yo multiplique 5 centímetros sobre segundo por 2 centímetros cuadrados, en este caso me dé 10 centímetros sobre segundo, pero el 10, el producto de área 1 por velocidad 1 debe de ser igual a el producto de área 2 por velocidad 2 y esto debe de ser un número constante. ¿Por qué un número constante? Porque cuando yo haga la multiplicación, en ambos casos me tiene que dar el mismo número, que en este caso hipotético viene siendo 10. Y esta ecuación se llama ecuación de continuidad para fluidos. Me parece que es el tema 1.5. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Esto es exactamente lo que explicó en la página anterior? Sí, es lo mismo. Entonces sí lo No, entendí mejor esto. ajá, nosotros tenemos, pero en la página anterior, en esta página, en realidad fue de dónde salió la fórmula. Al final lo que nos interesa es la fórmula, ¿no? Pero una vez conociendo la fórmula,
ya podemos entender esto. En realidad es lo mismo, pero en la página anterior viene siendo de dónde sale la fórmula. Y en este es nada más un pequeño ejemplo de, pues nada más para una mejor comprensión, ¿no? Como que ya más a detalle, ¿no? Ya aplicándolo. Sí, este sí sería pues un pequeño ejemplo nada más. Nada más aquí le cambian la V, tiene que ser mayúscula. No sé si la estén copiando, pero debería de ser mayúscula, porque es la velocidad, ¿no? Para que quede así. Ah, no, aquí está, también. Aquí está. Entonces nosotros tendríamos ya nuestra fórmula, ¿no? La condición de área por velocidad vendría siendo siempre una constante. ¿Y para qué nos va a servir? Con esta nosotros podríamos llegar a determinar áreas, podríamos llegar a determinar velocidades y podríamos llegar inclusive a, bueno, sí, haciendo un estudio un poquito más profundo, podríamos inclusive llegar a determinar la densidad y podríamos saber de qué flujo se trataría. Pero eso igual ya no le corresponde aquí al curso, ¿no? Pero sí podríamos llegar a determinar eso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, por favor, ahorita no. ¿No? Entonces, viene la parte compleja, ¿no? Entonces, esta es la parte compleja. Es un problema, pero primero vamos a tener que determinar la velocidad, ¿eh? Pero vamos a utilizar la fórmula. Pero nos piden algo más. Tengo confianza en que ustedes recuerden sus clases de, pues no sé, de física de la preparatoria, porque vamos a tener que utilizar algo así como el tiro parabólico, pero vamos a partir de esto, ¿no? Nos dice el siguiente problema. Un jardinero usa una manguera de 2.5 centímetros de diámetro y llena una cubeta de 30 litros. El jardinero nota que tarda 1 minuto para que se llene la cubeta. Ahí vamos bien, ¿no? Después va a acoplar una boquilla con una apertura de 0.5 centímetros de área de sección transversal. La boquilla se sostiene de tal modo que el agua se proyecta horizontalmente desde una altura de 1 metro sobre el nivel del suelo. Y viene una pregunta que está complicada. Aquí sí nos vamos a llevar un buen ratote, entonces solamente lo vamos a dejar planteado. En la siguiente clase nosotros ya comenzaríamos a realizarlo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a qué distancia de la horizontal se va a proyectar el agua? No sé si le entiendan. Sí, ¿a qué distancia se desplaza, no? Al final de cuentas, lo vamos a tratar de visualizar así, ¿no? Yo tengo, o nosotros tendríamos una manguera, ¿no? Y tendríamos una llave. Y con eso el jardinero llenó una cubeta. Aquí está la cubeta. Dice que pasaron 30 litros en 1 minuto. ¿Eso qué vendría siendo? Pues vendría siendo mi flujo, ¿no? Mi flujo de agua. Ya tengo 30 litros en 1 minuto, ya tengo eso. Lo que quiere decir es que si yo multiplico el área por la velocidad, yo puedo llegar a tener, lo que tengo que obtener es esto, ¿no? 30, pero fíjense que está 30 litros en 1 minuto. A lo mejor pues, así no me sirve, ¿no? Lo tendría que transformar a metro cúbico por, por segundo, porque ese serían las medidas.
Pero después nos dice, bueno, ya conectó, estaba su manguerita y etcétera, ¿no? Pero después dice, le va a colocar un cople, aquí, le va a colocar un cople. Y este cople va a cambiar el área. Entonces, nos va a cambiar el área a 0.500 centímetros cuadrados. Y aquí partió de un área, ¿no? Entonces tendríamos que llegar a buscar qué onda con ese cople, si se amplió, si se redujo, etcétera. Después nos dice que la manguera la va a sostener a una distancia de 1 metro con respecto del suelo. ¿Sí, más o menos? Y nos están preguntando que si en este caso tiene la boquilla que daría en este punto, nos preguntan a qué distancia sobre la horizontal llegaría el agua. En sí está complejo el problema, ¿no? Si nos hubiéramos llevado como una, ¿qué será? Como una media hora en explicación, igual en hora y media sí veíamos todo el problema. Pero esta es la parte del problema. Pues hasta aquí no sé si tengan alguna duda de lo que se está preguntando, no de, bueno, en este caso de lo que nos están pidiendo, No, profe. ¿no? Pues nada más para que le vayan pensando y ya posteriormente en la siguiente sesión, ustedes me van dando ideas y lo resolvemos, ¿les parece? Dice que con tiro parabólico, ¿verdad, profe? Lo que pasa es que tienes que utilizar esa ecuación, pero primero tenemos que llegar a determinar los parámetros con respecto a la fórmula que obtuvimos el día de hoy, que es la ecuación de continuidad del flujo.